congresista Angulo. Gracias, presidente. Más que una intervención para opinar, para preguntar, ¿cuál es la participación del Estado? Porque el Estado, de una forma, el Estado somos todos y todos prestamos nuestro nombre. El nombre del Estado es el Perú. ¿De qué forma y cómo participan las entidades públicas? Ya sea el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad que se refiera a esto, porque solamente estoy viendo que participan los privados, o sea, toda la parte privada, en un tercio a cada uno. ¿Por qué no se divide entre 4, de forma tal que el Estado, que va a poner el dinero, que va a poner el nombre y que va a poner el prestigio, de alguna manera, no participa en nada? ¿Por qué no se divide entre 4? Cada uno pone una parte, ¿no? Cada uno pone un cuarto. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Interrupción para el congresista, autor del proyecto, congresista Bengolea. Agradezco la interrupción y le paso a responder, congresista Angulo. Esta es una discusión permanente y creo ya superada. Porque aunque suene contraproducente, efectivamente usted lo ha dicho, las asociaciones de base de las asambleas de federaciones son entes privados, son sociedades civiles, sin fines de lucro, asociaciones civiles. Y así está organizado el deporte internacional. Precisamente cuando se ha querido meter al Estado en estas federaciones es que comienza el problema. Usted recordará, le pido cada memoria, debates anteriores que han tenido otros congresos cuando han tratado de hacer esto, que se ha tratado de hacer algo parecido y han saltado los organismos internacionales, porque eso es una máxima del deporte internacional. El Estado no puede intervenir. Si el Estado interviene, los organismos internacionales no lo permiten. La política no puede introducirse al deporte. Y esto es algo que el Comité Olímpico Internacional protege en extremo y lo protege la FIFA en el fútbol, la Federación Internacional de Voleibol, todos los deportes. Esto no lo permiten. De manera que acá estamos haciendo modificaciones para democratizar las asambleas de bases, pero respetando escrupulosamente la legislación internacional para no ser observados y no tener los problemas que ya hemos tenido tantas veces en años anteriores. Gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Crisólogo Espejo, presidente de la Comisión de Educación. Gracias, señor presidente. Agradeciendo también la participación de los señores congresistas, porque el único objetivo es la mejora del deporte a nivel nacional. Voy a pedir, señor presidente, y solicitar poner al voto este dictamen de ley. Gracias. Marcar asistencia para votar. Nueve con dos en todo el país. El registro correspondiente de congresistas presentes aquí en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Ha culminado el debate de una iniciativa legislativa que forma parte de todo un paquete de proyectos destinados a la promoción del deporte nacional, del deporte peruano. En este caso, de acuerdo a las precisiones que se han hecho por parte de quienes han argumentado los beneficios de este proyecto, congresista Bengolea, se trata de regular sobre todo la actividad deportiva profesional con esta iniciativa. Las anteriores tenían que ver con la promoción del deporte en general, tanto en las universidades como el patrocinio de empresas o de personas naturales
que puedan involucrarse en la promoción del deporte. Los denominados mecenas, el mecenazgo deportivo, que van a tener un beneficio en materia tributaria por este afán, este fin de buscar el desarrollo de nuestro deporte nacional. Estas iniciativas buscan revertir esta dura realidad del deporte nacional, es lo que se ha dicho aquí, tanto en las esferas de los centros educativos y también en la vida, en este caso ya en las universidades. Se busca promocionar las competencias a nivel de las universidades. Hace una semana, el Pleno del Congreso había dado luz verde también a otra iniciativa justamente sobre esta materia. Es un paquete de 9 proyectos relacionados a desarrollar el deporte en nuestro país. Hay esfuerzos aislados, se ha dicho aquí, de atletas que desamparados buscan desarrollar su actividad sin el apoyo a veces de los entes oficiales, y de alguna manera se busca la participación de la empresa privada en el deporte nacional. Hablamos de estos mecenas que podrían facilitar el desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país. 9 de la noche con 5 minutos. 9 de la noche con 5 minutos en todo el país. Son ya más de 5 iniciativas que se han aprobado a lo largo de estas horas de la sesión plenaria, convocada para las 4 de la tarde, y que ha motivado la sustentación de las iniciativas legislativas dictaminadas por las comisiones respectivas. Se han visto también algunas insistencias, aclaraciones a solicitud de algunos parlamentarios. Una de estas últimas tiene que ver con una reconsideración que ha planteado el congresista Javier Velázquez Quesquén en relación a una iniciativa que había sido rechazada en diciembre último, y que en virtud de la facultad que corresponde a los legisladores de plantear reconsideraciones, pues esta noche el Parlamento Nacional dio luz verde a esta iniciativa que busca declarar de interés público y necesidad la construcción del nuevo mercado de Chiclayo, moderno mercado de Chiclayo, que se va a constituir en el más grande centro de abastos para la población en esta zona de nuestro país, en la zona norte, la región Lambayeque. Una obra que se ha especificado aquí, que tiene el visto bueno de las instituciones correspondientes de vivienda, economía, hablamos de los ministerios, y que beneficiará a la población en esta zona de nuestro país. En esta iniciativa también ha participado, respaldando este pedido, el congresista Virgilio Acuña. 66 congresistas presentes al voto. 66 parlamentarios en este momento en el hemiciclo de sesiones. El presidente del Congreso, Luis Iberico, pone al voto con la presencia de este número de legisladores.
Hay el quórum respectivo y vamos a ver hasta qué punto de la agenda llega esta jornada plenaria. Vamos a cerrar la votación. Tapia, Angulo, Molina, Acuña, por favor, votar. Grandes, su voto, por favor. Neira, Reategui. Cerrar votación. 62 a favor, más el voto de Iberico Verde. 0 en contra, 2 abstenciones. ¿Más? Anicama, verde. Velázquez, verde. 64 a favor, 65 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. El presidente de la comisión pide la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio, las gracias a cada uno de los congresistas que por amplia mayoría han apoyado esta votación. Por lo tanto, solicito que se consulte al Pleno la exoneración de la segunda votación. Con la misma Gracias, asistencia al voto, la exoneración de segunda votación. El congresista Víctor Crisólogo ha hecho formal. Voy a solicitar a los pedido. congresistas permanecer para un proyecto más para las personas con discapacidad visual que va a sustentar el congresista Nayab. Un proyecto inclusivo, así que un esfuerzo más y habremos aprobado 10 leyes el día de hoy. La invocación que hace el presidente del Parlamento, Luis Iberico, a fin de que los legisladores presentes en el hemiciclo de sesiones permanezcan en sus escaños, porque hay otras iniciativas importantes de debate y aprobación. Este último ha mencionado, relacionado a personas con discapacidad visual. Un proyecto de inclusión social, ciertamente, y que merece una atención principal por parte del Parlamento Nacional, teniendo en cuenta que Vamos a cerrar con Tubino, Julca, Damer, congresista Damer, su voto. Cerrar votación, Gutiérrez, Damer, votación cerrada. 63 a favor, 0 en contra, 1 abstención más. Anicama, verde. Velázquez, verde. Total 65 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Fue exonerada de segunda
votación este proyecto. Siguiente tema. De la Comisión de Inclusión Social, proyecto de ley 4867. Se propone modificar la ley 29.830, ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Inclusión Social recaído en el proyecto de ley 4867, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar la ley 29.830, ley que promueve el uso de perros guía por personas con discapacidad visual. Tiene la palabra el congresista Nayab Quinín, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los congresistas de la representación nacional. Tengo la oportunidad de sustentar el dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad recaído en el proyecto de ley 4867/2015 del Poder Ejecutivo, el cual propone modificar el artículo 6 e incorporar los artículos 7, 8 y 9 a la ley 29.830, ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual, la cual fue aprobada en su oportunidad por unanimidad por el Pleno del Congreso. Señor presidente, con fecha 7 de enero del 2012, se publicó la ley número 29.830, ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual, mediante el cual se establece un régimen legal para promover y regular el uso de perros guía, así como garantizar el libre acceso de las personas con discapacidad visual que hacen uso de estos animales en lugares públicos o privados de uso público, incluyendo medios de transporte y centros de trabajo. Asimismo, permite la permanencia en ellos de manera ilimitada, constante y sin trabas. No obstante, el Poder Ejecutivo propuso la modificatoria de la referida ley, toda vez que la misma no establecía la descripción de las infracciones y no encargaba la tipificación por reglamento, contraviniendo el principio de tipificidad definido como la descripción legal de una conducta específica sujeta a una sanción administrativa, basada en los principios jurídicos de libertad y seguridad jurídica, debiéndose delimitar las infracciones descritas en forma clara, suficiente y adecuada, previniendo una actuación arbitraria por parte de la administración pública, por lo que resulta necesaria la modificatoria de la precitada norma. En efecto, señor presidente, al promulgarse la ley 29.830, que regula el uso de perros guía por parte de las personas con discapacidad, se obvió establecer la tipificación de los hechos materia de sanción por contravención de las normas establecidas para el uso de estos apoyos en favor de las personas con discapacidad. Considerar la gradualidad de las infracciones de acuerdo a la gravedad de los hechos, las cuales se dividen en leyes en leves, graves y muy graves, así como la entidad a cargo de llevar a cabo el procedimiento administrativo sancionador en caso de incumplimiento, a efectos de darle mayor funcionalidad a la ley y no esperar su reglamentación para la entrada en vigencia. A la fecha, no existen muchas personas que cuenten con los perros guía como una forma de apoyo para el desarrollo de sus actividades, debido a los altos costos de su adquisición y los requisitos necesarios que se debe cumplir para su ingreso al Perú, a la falta de reglamentación sancionadora, entre otras, las cuales son circunstancias que dificultan su importación y por consiguiente la accesibilidad y su incorporación masiva en nuestro país. Asimismo, señor presidente, no podemos dejar de mencionar que se debe propiciar un ambiente amigable y seguro que pueda permitir el ingreso de turistas con discapacidad visual que vengan acompañados de perros guías. Es decir,
¿cómo podríamos pedirle a una persona con discapacidad visual que realice una visita al Perú motivado por nuestra gastronomía o tradiciones si es que nuestra legislación lamentablemente no le brinda facilidades de accesibilidad o sanciona cualquier posible maltrato? En ese sentido, es indispensable dotar de todas las garantías posibles a los usuarios de los perros guía, de tal forma que ninguna entidad pública o privada limite su acceso y desplazamiento como apoyo a la persona con discapacidad visual. Ello a fin de favorecer el ingreso de nuevos perros guía en el territorio nacional y promover que más personas puedan acceder a contar con estos apoyos necesarios. Por estas razones, señor presidente y colegas congresistas, tratándose de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y además que va a beneficiar a un sector importante y excluido de la población, como son las personas con discapacidad visual, se le ha dado prioridad de la Comisión y en el Pleno solicitamos el apoyo. Tratándose de un proyecto de ley cuyo texto sustitutorio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, solicito a la representación nacional se sirva a apoyar con su voto para la aprobación de esta importante iniciativa que va a beneficiar a muchas personas nacionales y extranjeras que viven entre nosotros y tienen la discapacidad visual. Muchas gracias. Gracias, presidente. Se inicia el debate. La palabra para el congresista Reinaga. Presidente, como usted lo dijo, la última agenda de inclusión social, de derechos humanos para las personas con discapacidad visual o personas ciegas, y creo que va a ser aprobado por unanimidad y no dudo, presidente, el de respaldo unitario. Estos perros guías, como muy bien lo ha sustentado el presidente de la Comisión de Inclusión Social, son los ojos a la hora que se movilizan, a la hora que andan los invidentes. Estos perros son especialmente entrenados, adiestrados. Estos canes que andan con un lazarillo de 40 centímetros no atacan a ningún mortal, a ninguna persona, a ningún niño. Estas personas no ensucian sus necesidades en cualquier parte, tienen su horario de hacer sus necesidades como su horario de comida. Presidente, para mí es crítico cuando escucho en RPP que en el Metropolitano un chofer, un conductor salvaje prohíbe que ingrese un invidente con un perro adiestrado. Lo cierra, lo maltrata, lo golpea con la puerta del carro, perjudicando su libre desplazamiento como cualquier ciudadano. Presidente, ahorita hay donaciones de los Rotarios del Club de Leones con un convenio de Estados Unidos que no pueden ingresar los perros porque justamente esta ley que aprobamos hace muchos años, que ya está promulgado, tenía un vacío legal de sanciones, infracciones y multas, que el mismo Ejecutivo lo ha asumido, con el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, lo ha remitido, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social y por ello, presidente, es de necesidad que se pueda aprobar, reitero, como ojos para que se puedan desplazar estas personas invidentes, porque el perro adiestrado detecta fácilmente si hay un arbusto, lo jala al amo para que no se choque, o si hay un carro lo detiene. Presidente, se complementa con un GPS de celular con voz y le puede guiar por qué calle puede seguir y llegar a su destino de manera independiente. Eso es lo que buscan las personas con discapacidad visual. No quieren gollerías ni privilegios, simple y llanamente derechos humanos fundamentales para que se desplacen como cualquier mortal y viajen en cualquier transporte aéreo, marítimo, terrestre, sin dificultad. En igual contexto, cuando van a hacer sus compras a los supermercados, restaurantes y demás establecimientos de uso comunitario, tampoco tengan restricciones.
Ese es en esencia, presidente, y yo pido el respaldo del Parlamento Nacional a esta iniciativa de inclusión fundamental para las personas con discapacidad visual. Muchas gracias. Gracias. Si no hay más congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Yo me acuerdo haber aprobado esta norma cuando estaba en la Comisión de Inclusión Social, pero veíamos que se necesitaba una reglamentación que no necesariamente tiene que ser por ley, sino que tendría que haber un reglamento bien hecho. Yo creo que debemos de tener cuidado porque aquí hablan de pagos. Todo el que no cumple con estas personas que necesitan el apoyo del perro, yo he visto cómo los perros los ayudan, pero todos los que no apoyen en diferentes instituciones porque no se hace ninguna gradualidad, van a tener que pagar. Esto constituye pagos. Y hay infracciones graves, y yo pregunto si han hecho la consulta, porque dice, constituyen infracciones graves negar a la persona con discapacidad visual acompañada de su perro guía el derecho de acceder, permanecer y trasladarse en los medios de transporte de pasajeros terrestre, ferroviario, aéreo, acuático u otros que presten servicios en el territorio nacional. Si es en el servicio aéreo, yo me imagino, y si es un viaje largo, ¿cómo saben que el perro no va a molestar? Además, ¿paga el perro? ¿No paga el perro? No dice. Entonces, yo creo que necesita aclarar más. Estamos dando leyes confusas casualmente por no aclarar los temas, ¿no? Dice, la negativa de asignar al pasajero con discapacidad visual acompañada de su perro guía un asiento con espacio suficiente para el transporte de ambos de manera tal que se afecte o disminuyan como producto del viaje las capacidades de movilidad o de funcionalidad para los que fue entrenado el perro guía. Constituye infracción grave, señor. Esto es pues para Inglaterra. Acá vayamos nomás nosotros en Villa El Salvador, donde uno tiene que apiñarse en una combi, y entonces si no le das la facilidad al perro y a la persona, también el chofer tiene que pagar. Entonces, creo que debemos ser realistas. Yo no me opongo, es más, vuelvo a decir, cuando estaba en la Comisión de Inclusión yo he sido la que ha aprobado esta norma, pero tenía que tener una reglamentación adecuada, de acuerdo a nuestra realidad. Todo lo que es grave, por si acaso, significa sanción y pago, porque dice que se le tiene que pagar a la persona discapacitada. Yo me imagino que los que se oponen profesamente a que una persona que está con su perro guía pueda subir, pues ponte a un bus donde hay capacidades, tendría que tener sanción si no le permite entrar con su perro. Pero estamos viendo cómo va el metropolitano apretado, y en todo caso, yo supongo que a la persona le van a dar el asiento. El perro va a tener que acomodarse, pero no van a estar cómodos ninguno. Pero si se queja, ya es una sanción grave. Si se queja, ya es una sanción grave. Por eso tenemos que saber redactar las cosas. En todo aquel lugar donde se le pueda dar facilidad a la persona invidente y a su perro, en buena hora. Pero en aquellos sitios donde no se pueda, va a salir sancionado un microbusero, toda la línea de buses que están ahorita congestionadas. Y en la sierra no sé cómo van a hacer, pero en todo caso hay que revisar bien la norma. La negativa de otorgar la licencia, dice, con goce de haber por 30 días a la persona con discapacidad visual que requiera capacitarse en el uso del perro guía y que cuente con la inscripción y aceptación en el curso de capacitación de una escuela reconocida por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía. ¿Por qué tenemos que poner nosotros nombre propio ya a la federación? Estamos dando aquí obligatoriedad de que haya una federación de perros guías. Son instituciones que se crean, si no me equivoco, como asociaciones civiles independientes. Las estamos reconociendo, existen, les estamos dando una facultad a una asociación civil. Yo creo que si se lee bien esto, merecería un estudio adicional. Vuelvo a decir, me vayan a decir ahora que Luz Salgado se opone a que los cieguitos vayan con su perro guía. No, esa ley la aprobé yo, por si acaso. Pero hay que reglamentar bien las cosas para no caer en contradicciones. Por no leer bien tenemos varios problemas.
por no hacer bien las leyes estamos confundidos en una y otra cosa. Entonces, señor presidente, yo opinaría que de verdad esto tenga que pasar por una revisión más exhaustiva para poder aprobarlo. Gracias. Le pido una interrupción al congresista Reinaga. Con todo gusto, señor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Presidente, esta iniciativa legislativa, esta fórmula legal, ha sido remitido por el Poder Ejecutivo y esto ha sido debatido ampliamente en el Consejo de Viceministros, donde han participado todos los sectores, porque tiene que ver con todos, es un tema transversal, atañe a todos, y ha sido ese consenso para que pueda funcionar, como muy bien ella señalaba, que ha participado activamente el primer año donde se aprobó esta iniciativa legislativa, este vacío legal que es de una minoría, no es mayoritariamente que ya mañana empiezan todas las personas invidentes. Dios quisiera que todos tuvieran su perro guía. Cada perro guía cuesta aproximado $20.000. Y esto se puede llegar solamente con la responsabilidad social de empresas del extranjero que donan al Perú. No es que todo el mundo va a tener. Y esto es una forma de motivar a aquellos jóvenes de bajos recursos que llegan a estudiar su pregrado o se gradúan profesionalmente para que puedan seguir insertándose y crecer dentro de la sociedad. Es una marginación terrible. Yo discrepo abiertamente con la congresista Salgado porque falta detallar de manera detallada el reglamento donde ahí se va a especificar lo que habla en el metropolitano. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En el metropolitano ya están las normas que hemos aprobado en el tema de transporte, donde hay atención preferente, hay asientos azules cerca a la puerta. Él no va a irse hasta el fondo con su perro, no, solamente está al paso, a medio metro de la puerta principal. Y ese asiento es un poco más ancho, donde debajo del asiento se mete el perro que está especialmente adiestrado. No son cualquier perro, presidente, son 2 años de preparación. Por eso tienen un costo elevado. Estos animales tienen GPS en el cerebro si son robados para que los puedan recuperar los dueños. Y aquí en el Perú son solamente donaciones, es una minoría. Yo pediría, presidente, por su intermedio, un acto de justicia de años que se viene reclamando desde la anterior legislación con otros congresistas que no lograron presentar este proyecto de ley, que ahora se está materializando, de subsanar lo que ya está promulgado, ese vacío legal que hemos incurrido nosotros, a que se pueda aprobar, presidente. Yo, por su intermedio, pediría que se llegue a votación. Gracias. Concluyó la interrupción. ¿Desea concluir la congresista Salgado? Congresista Reategui. Y luego el congresista Damer. Presidente, quizás ninguna persona, ningún familiar quisiera tener algunos problemas con la misma naturaleza, ¿no? Algunos familiares pueden tener alguna discapacidad, pero cuando se producen leyes que todo es para sancionar, me hace recordar una ley que se aprobó hace mucho tiempo acá en el Congreso, que se le ponía a los peatones, se les ponía una multa si no cruzaban por la cebra en una calzada. Entonces, yo me opuse ese tiempo a esa ley porque decía, mire, con multas no vamos a lograr nada. Y evidentemente el tiempo nos dio la razón cuando ahora no se imponen multas a los peatones que cruzan por la mitad de la calle. Además, ninguna de las calles en Lima, y peor en provincias, tienen una cebra. O sea, las pintas a rayas blancas en la cual los peatones tienen que cruzar por ahí. Entonces, el criterio de querer sancionar todo, creen que va a ser un criterio para sensibilizar a los demás para que cumplan con la norma.
Y en el Perú eso se ha demostrado que no es cierto. Por eso hay miles de normas ahora en el Perú que no se cumplen, porque es casi imposible poder cumplirlas. Y esto no quiere decir que no estemos a favor o en contra, sino que es la racionalidad juega un rol importante también. Cuando una persona invidente tiene un perro guía, va a ir a un avión, seguramente en una compañía, Peruvian, LAN o cualquiera de ellas, va a tener que pagar el precio del perro guía, ¿no? Porque no es nada gratis. Entonces, si no tiene dinero, no le van a permitir llevar al perro. Entonces, también eso puede ser una sanción, puede ser una multa. Entonces, creo que presidente, el poner, el legislar para poner multas, no tiene sentido. Le pido una interrupción al congresista Reynada. Congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arreate. Presidente, en el caso de las multas, sí es efectiva. Tenemos el gran ejemplo del cinturón de seguridad. Mucha gente por negligencia que no utilizaba el cinturón de seguridad, hemos contraído alguna discapacidad, como es mi caso, por no utilizar el cinturón de seguridad. Y cuán necesario e importante es el cinturón de seguridad. Y gracias a la multa nos hemos educado. Estados Unidos vive de multas. Los ciudadanos son fiscales porque denuncian todo, porque hay multas y sanciones. Suiza, de repente él quiere llegar al nivel de Suiza porque allá la gente tiene el estereotipo humano es otro nivel cultural, donde respetan los derechos humanos, pero en el Perú es otra realidad y no podemos comparar con el tema de la delincuencia. Si ponemos más multas, más criminalidad, empeora la situación. Este es un tema de derechos humanos, presidente. Yo reiteraría a la bancada fujimorista que se reconsideren su posición y se pongan en la situación de esta minoría. Es una minoría que necesita seguir creciendo y ellos son cegados al poder desplazarse, no tienen como una persona a quien pagar para que se movilicen en una calle o a un centro de trabajo, a un estudio, una recreación. Es por ello que surge el perro guía, complementado con un GPS en celular, tranquilamente pueden llegar a cualquier lugar. Gracias, presidente. Continúe, congresista Arreategui. Interrupción, la congresista Salgado. Congresista Salgado, un minuto. Sí, solamente decirle, señor, de que la norma lo que debe tratar es de promover, cambiar nuestra cultura, cambiar digamos, la insensibilidad que puedan haber en algunas personas para poder tomar este tema con más responsabilidad, y tiene que llamar la atención. Pero me parece que está en una forma muy sancionadora, pero y por otro lado, tendría que cambiarse la redacción, porque de una forma en que no a la primera, sino que si en forma injustificada la persona comete esto, el otro, o sea, reiterativamente, en todo caso, algo así, porque de primera va a pasarnos como, señor, lo que ha ocurrido de la sanción del congresista que de repente por poner una botella de agua ha sido sacada, el candidato que fue por una botella de agua, porque no le pusimos la regulación. Entonces, tal vez arreglando la redacción, ¿no? La exigencia, dice, de un pago adicional a la persona con discapacidad visual acompañada por parte del prestador del servicio de transporte. Si es que hubiera incumplido reiteradamente o dolosamente no hubiera permitido, ponte que su perro ingrese al bus o al tren o al avión. Yo creo que requiere un mayor estudio, señor, porque lo que queremos con la norma es que se cambien las conductas, que la gente sea más sensible a las personas con discapacidad visual. Para concluir. Para concluir, señor, y que sepan que el perro, bueno, pues es su mano, sus ojos, pero esto tenemos que hacerlo bien. Me parece que estamos, de repente, con una mejor redacción lo podemos arreglar. Gracias. Gracias. Congresista Arreategui, para concluir.
Sí, presidente. Yo le quiero decir a la congresista Reinaga que no estamos contra de una minoría y la bancada no está contra este proyecto de ley, pero el discrepar en unos aspectos importantes de esta ley no significa que estamos contra las personas con discapacidad, todo lo contrario. Y usted habla de un mundo anglosajón. En un mundo anglosajón son pocas reglas, pero se cumplen. En un mundo como el de nosotros, con la legislación española, romana o lo que fuese, son muchas reglas y nadie cumple. Esa es la diferencia. Entonces, también es una parte de educación cívica, y en la parte de educación cívica también es algo importante. Pero yo no creo, y este es mi concepto personal, que con las multas vamos a arreglar todo. A la final nos vamos a poner tantas multas que van a aparecer la SUNAT, ¿no? Porque no saludos también te van a tener que poner una multa. A la final, todo este barullo de cosas, en vez de regular mejor, hacer las cosas bien, reglamentar mejor, todos vamos hacia la sanción. Y no podemos ir a una sanción siempre. Entonces, no construimos un país igualitario o con igualdad de oportunidades poniendo a todos multa. Eso es muchas veces la decadencia de los países. Por eso yo creo que aquí falta una reglamentación mejor para este tipo de personas que tienen una discapacidad y sobre todo una reglamentación que mejore y que no sea sancionadora. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Reategui. Tiene la palabra el congresista Manuel Damer. Sí, señora presidenta. Creo que esta ley es muy importante. Trata de precisar, de mejorar una ley ya dictada, que es la ley 29830, pero ciertamente se centra exclusivamente en la parte sancionadora. La ley 29830 tiene una orientación destinada a facilitar que las personas con discapacidad visual puedan utilizar perros guía y señala la acreditación del entrenamiento y de las condiciones higiénico-sanitarias dispuestas por el Colegio Médico Veterinario del Perú o el Servicio Nacional de Sanidad Agraria en los lugares donde no se cuente con sede del Colegio Médico Veterinario del Perú. Estos registros se encuentran a cargo del CONADIS. Creo que este es el punto central que justamente debería ser el punto de partida de esta norma ampliatoria, porque esta es una norma ampliatoria de la ley anterior. Cuando se amplía solamente por el lado de las sanciones, puede generar inclusive una reacción en contrario, porque con tantas sanciones y no habiendo dadas reglamentariamente las facilidades para poder justamente permitir a las personas con discapacidad visual tener perros guía, al final va a tener un problema, no va a tener perros guías porque no hay adecuada promoción del Estado y tampoco van a tener acceso a los buses o a los sistemas en los cuales ante tantas sanciones les pueden cerrar la puerta. Creo que sería bueno ampliar la parte referida a las obligaciones del Estado para garantizar que pueda haber este sistema de perros guías para las personas que tienen discapacidad visual, cosa que no está garantizado, cosa que no existe una reglamentación, ni tampoco el apoyo de los colegios respectivos, ni tampoco de las instituciones del Estado encargadas de eso, para garantizar que sea así. A los sectores que tienen algún ingreso especial, desde el punto de vista de su estructura económica, no les es problema, pero al resto de sectores sí hay una dificultad efectiva y real que no está solucionada, no hay mecanismos planteados en la ley para solucionarlo. Quizá por eso sería bueno que el proyecto, que es un punto de partida, que en la parte sancionadora no está mal, podría cortarse, precisarse, sí debería ampliarse en lo referido a la parte promocional. Yo sugeriría, no sé si hay acuerdos sobre eso, cuando todavía no termina, me pide una interrupción la congresista. Tiene la interrupción, congresista Luz Salgado. Sí, me parece que ahí podríamos encontrar una redacción adecuada, porque, por ejemplo, no se le establece obligación a CONADIS para que haga una promoción. Casi nadie conoce que hay personas que pueden con un perro guía caminar muy tranquilamente. Entonces, esta promoción deberíamos encargársela ahí sí por norma, por ley, a CONADIS. No hay nadie, casi nadie sabe, y de repente personas desconocidas, no el chofer, sino personas que están en un autobús, simplemente no quieren ver al perro. ¿Por qué? Porque no tienen la información. Entonces, no es necesariamente el que tiene que ser sancionado el chofer, sino las personas que no le han permitido ingresar al perro.
Entonces creo que allí podríamos agregarle una responsabilidad a CONADIS. Por eso digo que merece una mayor redacción y estudio este proyecto. Gracias, congresista Dahmer. Continúe, congresista. Interrupción concedida para el congresista John Reinaga. Presidenta, ya estamos tocando demasiado reglamentaristas al tema, porque este es el marco general en cuanto a sanciones e infracciones. No se está hablando de la ley en su integridad, la que se está modificando solo el artículo 6 de la ley 29.830. Están tocando solamente de sanciones, están yendo a otros temas que ya establece la ley, presidenta, al margen que esto va a tener su reglamento. Por otro lado, cuando señalan en el avión cómo hacemos para que se desplacen estos canes, es en el caso del avión, los perros guías son como un equipo o una ayuda biomecánica. Una persona con discapacidad cuando va en silla de ruedas, la silla de ruedas no va aparte del equipaje ni del peso, tranquilamente lo ponen a bodega. En igual contexto, el perro guía se mete a una jaula y se mete a bodega. Es como parte de su cuerpo de las personas con discapacidad, como muy bien lo decía la congresista Salgado. Son los ojos de los invidentes. Está perfecto, presidenta, y esto se ha debatido ampliamente más de un año en Consejo de Viceministros. Primero estuvo en Consejo de Ministros y se ha visto todos estos pormenores. Ha retornado, a mí me consta, al ministro de Trabajo, a la ministra de la Mujer, incluso... Para concluir. Presidente, es una ley del Ejecutivo que ha sido debatido por todos los sectores. Solo, reitero, se está tocando el artículo 6 y ustedes lo están hablando como si fuera que se está hablando toda la ley. Está ya establecido en el marco, presidenta. Gracias. Continúe, congresista Dahmer. El congresista Reinaga hizo una apreciación que me parece que es el punto de partida de su punto de vista. Él señaló que para determinados útiles en los carros, en relación a los niños, había justamente que acudir a poner sanciones. Hay una manera de entender la aplicación de las leyes. Las leyes las van a cumplir cuando se ponen sanciones. Ahí responde la gente. No es solamente cuando se ponen sanciones, también cuando se dan facilidades y promocionales para que pueda ser efectiva la ley. Por eso el Consejo de Ministros, si ha discutido solamente este aspecto, se equivocó. Debería incluir también qué elementos promocionales puede darse complementariamente. Por eso creo que es indispensable, es importante. Ahora, si el congresista Reinaga insiste en que se vea el tema, solamente el tema, la ley quedará aprobada parcialmente, pero ese punto central está pendiente y falta. Yo quería, antes de terminar, señor presidente, señalar que como estuve mirando este tema para participar en la votación anterior referente a la ley sobre el tema del deporte, yo iba a abstenerme, pero aparecí votando en verde porque estaba pensando en esta ley. Pediría por favor que se rectifique mi votación respecto a la ley en relación al deporte, que fue la votación inmediatamente. Mi votación es por la abstención. Correcto, congresista. Congresista Condori. Presidente, lo que plantea el proyecto de ley es de evitar la discriminación. Entonces, justamente, cuando se señala en el tema de sanciones, la sanción es fuerte cuando justamente se manifiesta con mayor profundidad la discriminación. Obviamente, la autoridad tiene un criterio de discrecionalidad y podrá perdonar, sancionar, etcétera. Esos son detalles, en todo caso, que seguramente van a ir en reglamento. Pero la ley solamente tiene un carácter general. Y lo que dice que es falta grave es cuando existe una abierta discriminación. En ese sentido, yo sugeriría que esto, en realidad, las sugerencias que son positivas, en realidad deben ir en reglamento, pero no en la ley. La ley está clara y corresponde apoyar. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Pérez Tello, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, solamente para insistir en la importancia de la aprobación de la norma. Yo creo que todavía estamos muy lejos de tener una política de inclusión de personas
con discapacidad visual o con algún tipo de discapacidad o habilidad diferenciada. Pero creo que hay que impulsar a partir de la norma y del camino legislativo, por ejemplo, el respeto a los estacionamientos, una cosa que es tan elemental y tan evidente que en nuestro país funciona para los vivos. Y creo que las sanciones son el primer paso. Coincido con la congresista Luz Salgado en que las sanciones podrían ser ridículas en muchos casos o solamente administrativas, pero por ahora hay que empezar. En todo caso, presidente, sí considero que incorporar una legislación sobre perros guías en un país que no deja siquiera que una persona con discapacidad visual suba a una combi o a un bus sobre todo al transporte público, obviamente no al metropolitano, pero sí al transporte público corriente, es complicado. Yo conozco de cerca la experiencia personal, porque la he acompañado en un par de oportunidades, de la señora Jane Cosar, que es una de las personas que ha promovido la legislación y la protección de los perros guías en nuestro país y además las facilidades para que estos puedan traerse al Perú porque son sumamente caros. Y creo que ya va siendo hora que podamos sensibilizar a la población sobre el uso, sobre la protección que debemos darle. Comprendiendo, presidente, que en materia de derechos humanos los estados tienen tres obligaciones: obligación de garantizar, obligación de respetar y obligación de implementar. De respetar es no violando, de garantizar es no permitiendo que nadie viole y de implementar es recogiendo las normas que en materia de derechos humanos se han aprobado en la legislación nacional. Eso es lo que se está haciendo en realidad con esta norma: implementar el reconocimiento de un conjunto de derechos, la sensibilización de la sociedad, que es el paso más difícil, la necesidad de las rampas en una construcción. Eso creo que es un proceso que estamos llevando y que la norma tiene que acelerar, presidente. Así que yo considero importante aprobarla. Independientemente de revisar las sanciones que lo hará el siguiente Congreso, aprobarla, presidente, que es un buen avance. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluyó el rol de oradores. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Inclusión Social, Nayab Quinini. Gracias, señor presidente. También agradezco el interés mostrado por toda la representación nacional en la propuesta de ley que va a beneficiar a muchas personas que se encuentran excluidas por su discapacidad visual. Máxime, señor presidente, que en esta oportunidad se establecerán normas complementarias que buscan darle mayor funcionalidad a la Ley 29830, aprobada por unanimidad por este Congreso a mediados de diciembre de 2011 y publicada en enero del 2012. No obstante, quiero contestar muy brevemente en relación a la participación y preguntas que han establecido los congresistas. Y primero, decirle a la congresista Luz Salgado, lo relacionado a la reglamentación y el transporte, se tiene que recordar que los perros guías están adecuadamente entrenados aún para estar tranquilos dentro de lugares saturados. Conocemos cuán peligroso y cuán saturados son los buses de nuestra ciudad y de nuestro país, pero aún en estos casos los perros están entrenados. Y esperamos que la sensibilidad del pueblo peruano vaya haciéndose efectiva. Asimismo, esta iniciativa no genera una exoneración en el pago del transporte. También queremos aclarar este tema. Ahora, respecto a la institución internacional, ya se encuentra en el artículo de la actual ley que fue aprobada por unanimidad en el 2011, insisto. Ahora, en cuanto a la infracción, no solo se produce con la reiteración, pues ello da lugar a la generación de registros, lo cual dificultaría la situación de las personas con discapacidad visual. Es de recordar que en el fondo lo que se busca es defender derechos fundamentales de las personas con discapacidad visual. Únicamente se están regulando las sanciones, para lo cual se ha coordinado con el CONADIS y recogido la fórmula sancionadora del proyecto del reglamento que fue prepublicado por el CONADIS en el año 2013. Con respecto a lo comentado por el congresista Reategui, debemos agregar que la idea de regular las conductas infractoras pasa por evitar que la norma sea ineficaz para generar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Por otro lado, se prevé que el uso del dinero se destine en el desarrollo de programas de difusión y toma de conciencia sobre el uso de los perros guías para personas con discapacidad.
con relación a lo sugerido por el congresista Damer respecto a una ampliación de los deberes del Estado para garantizar, la idea no era generar gasto. Por todo esto, señor presidente, yo solicito a la presidencia que someta a voto este proyecto de ley. Muchas gracias. Marcar asistencia para votar. Han pasado ya más de 5 horas de esta sesión plenaria, 9:54 en todo el país. Es una transmisión de Congreso Televisión, sesión plenaria en el Parlamento Nacional. Un tema que ha generado amplio debate y que tiene que ver con una iniciativa que viene de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que propone modificar el artículo 6 e incorporar los artículos 7, 8 y 9 a la ley 29830, ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual. Un tema que ha generado también que se conozcan, que se hagan públicos casos de estas personas que se ven incapacitadas, digamos, para desplazarse de manera libre, y las restricciones de su condición física hacen difícil su traslado de un punto a otro. Muchas de esas personas con discapacidad visual han recurrido a formas de apoyo para su desplazamiento, en este caso de perros guía. Estos perros guía que permiten, luego de un entrenamiento, son canes especiales que facilitan, digamos, en su desplazamiento diario, y que en algunos casos han sido impedidos de subir a las unidades de transporte público con sus perros por restricciones